Pues hola, mi nombre es Carla Casillas, yo soy periodista independiente mexicana con especial interés en la cobertura de temas de género y me da muchísimo gusto estar aquí y ser la moderadora de este panel en el que vamos a hablar de un tema que creo que es muy necesario y urgente de tratar, y es la violencia de género y feminicidios en América Latina, y sobre todo cómo los medios abordamos estos temas. Primero que nada, me gustaría ofrecer un dato regional que me parece muy revelador de la situación que vivimos en América Latina. Y es que más de 4.600 mujeres fueron asesinadas en América Latina en 2019. Esto significa más de 1,000 feminicidios más que en el 2018, ¿no? Esto sin duda yo creo que nos pinta una región verdaderamente violenta, es violenta contra nuestras mujeres, con nuestras niñas, con nuestras adolescentes. Y esto nos habla de una violencia estructural que creo que tiene gran parte de sus raíces en sociedades machistas y patriarcales, ¿no? Esto sin duda se ha agravado muchísimo por el tema de la pandemia y la COVID-19, que nos obligó a un confinamiento. Bueno, en este contexto vamos al grano, y es que los medios de comunicación jugamos un rol importantísimo, clave diría yo en esta situación. ¿Por qué? Pues porque podemos contribuir a alimentar estos círculos de violencia, o por el contrario, podemos ejercer nuestra profesión de una forma responsable, hacer nuestro trabajo con honestidad, con dignidad, y con ello ayudar a que la sociedad sea mucho más consciente de este fenómeno y también ayudar a atajarlo. Pues para hablar de todo esto tenemos a tres grandes periodistas, a tres grandes mujeres periodistas con expertise en estos temas, que me voy a permitir presentar a cada una de ellas. Todas ellas son de diferentes países de la región. Voy a presentar a Isabela Ponce. Ella es la directora del medio digital GK de Ecuador. Ella es periodista y editora ecuatoriana. En 2011 cofundó GK, medio enfocado en transparencia, género y medio ambiente. Su trabajo está enfocado en los derechos de las mujeres y las niñas. En 2019 recibió una mención honorífica de la CIP en la categoría de opinión por una columna sobre violencia de género. Ha sido 2 veces finalista del premio Gabo. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset por el reportaje Las mujeres que le ganaron al desierto. Isabela, bienvenida. Muchas gracias, Carla. Nada. Voy a presentar a continuación a Gloria Siegler. Ella es editora adjunta en Género, Salud y Ciencia del medio digital Ojo Público de Perú. Ella es periodista y editora argentina, radicada en Perú. Ha escrito para medios de América Latina y Europa sobre temas vinculados a derechos humanos, medio ambiente, ciencia y cultura. Es coautora de Vacuna Gate, de Aguilar 2021, y Latinoamérica se mueve, de 2016. Y en 2018 ganó el segundo premio científico de Mercosur. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Carla. Un gusto compartir este espacio. Buenísimo. Y por último tenemos a Lidiet Carrión. Ella es periodista independiente mexicana. Ella es colaboradora principalmente del medio digital Pie de Página. Es autora del libro La Fosa del Agua, publicado por Debate en 2018. Este libro es un libro sobre feminicidios en el Estado de México. Es una de las entidades del país con una mayor tasa de criminalidad en temas, en delitos de violencia de género. Y en 2019 ganó el premio Gabo por el trabajo colectivo en Mujeres en la Vitrina. Bienvenida, Lidiet. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todas. Nada, pues sin más, si quieren comenzamos este diálogo que auguro va a ser bastante interesante. Y una primera pregunta que les haría a todas, ¿no? Y es un poco para saber en dónde estamos paradas. Saber un poco el panorama general de cada uno de sus países, cómo estamos en términos en data de violencia de género, de feminicidios. ¿Los gobiernos están realmente preocupados por esta situación? ¿Hay política pública realmente que esté preocupada y que busque atajar este fenómeno o no? Si quieren, nos empezamos con Isabela de Ecuador. Dale. Bueno, Ecuador es el país más pequeño de largo del grupo que estamos acá. Somos un poco más de 17 millones y las cifras que asesinan a una mujer cada 41 horas, ¿no? El femicidio se tipificó recién en el 2014
pero la situación es que la contabilidad oficial de la Fiscalía siempre queda corta porque solo lo registran cuando ya hay una condena, cuando ya la investigación se acaba. Las investigaciones pueden tomar años, entonces siempre hay un superregistro. Pero existe una alianza de organizaciones sociales que hacen un monitoreo independiente. Es un trabajo increíble porque crean grupos de WhatsApp con todas las provincias del país, y cada vez que una mujer es asesinada o muere, o sea, como que todavía no se sabe, mandan una alerta. Ellas mismas crean una base de datos que tiene clasificación de todo, ¿no? Desde el arma, o sea, la edad, la relación con el femicida, etcétera, etcétera, o el presunto femicida en ese caso, hasta el número de hijos o hijas que dejan huérfanos, ¿no? O sea, como que todo es una cosa como muy, muy completa. Entonces tenemos como esa es la manera un poco como medimos, y los medios, yo estoy todo el tiempo intentando comparar, ¿no? Y hablando de esa diferencia, y hablando de esa carencia que viene desde el Estado, ¿no? Desde no poder como ni siquiera llevar un registro adecuado. Eso por un lado. Y aparte que es súper reciente, son 7 años recién. Y sobre un poco política pública, nosotros desde el 2018 tenemos, o sea, 2018 son 3 años, una ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero es una ley que vergonzosamente cuando sale, tú sabes que las leyes siempre pasan por el Ministerio de Finanzas para poder otorgarles un presupuesto, o sea, para ver cuánto va a implicar para el Estado el gasto de la aplicación de esta ley. En ese entonces, el Ministerio de Finanzas dijo que la ley no representaba un gasto presupuestario y no le dio dinero corriente. ¿Ya? Lo que hicieron unas ministras en esa época fue, a través de unos proyectos específicos para prevención del embarazo adolescente, para prevención de violencia, como sacar un poco de fondos. Entonces, básicamente es un país en el que estamos mendigando para que se invierta en prevención y atención. Justo hace poco sacamos un reportaje en GK, también si yo junto prevención y atención, la prevención es menos del 2% de lo que se invierte, ¿no? Yo creo que eso es un problema en la mayoría de los países, pero realmente estamos frente a un Estado que no termina como de comprender el problema. Hay como un poco, y con esto cierro, como de esperanza quizá, aunque solamente son palabras, pero hace menos de un mes que fue ante el comité de la CEDAW, la secretaria de Derechos Humanos, que es la cartera encargada acá de ese tema, dijo que iban a invertir en los próximos 4 años 24 millones de dólares para prevenir la violencia. Pero estamos en un país en el que hace 2 años se redujo ese presupuesto para prevención del embarazo adolescente, para la atención de las casas de los centros de acogida, las psicólogas, las trabajadoras sociales. Entonces, es un poco difícil. Tú mencionaste el COVID, mencionaste la crisis económica, entonces hasta ahorita son solo palabras, pero digamos que es un gobierno nuevo que tiene como cierta este discurso y con esta promesa. Entonces estamos en un momento que podría ser bisagra, pero en realidad todo lo que les cuento anterior es muy reciente y muy incipiente. Ok, muchísimas gracias, Isabela, por darnos este panorama general de qué es lo que sucede en Ecuador. Si quieren, damos la palabra, perdón, a Gloria. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha un poquito mejor, Carla? Creo que tenía Sí, algunos se te escucha problemas. mejor. Genial. Bueno, la situación es similar en verdad, aunque en los últimos años hay algunos avances, digamos, a nivel legal. En el caso de Perú, desde 2005 tenemos una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que de hecho el reglamento fue actualizado durante la pandemia, pero la verdad es que los niveles de violencia de género siguen siendo bien alarmantes en el país, ¿no? Los sistemas de prevención, de atención y de protección todavía son insuficientes y no llegan de manera diferenciada a la población con un enfoque intercultural, por ejemplo. Entonces, esto lo que genera muchas veces es que el acceso dependa del área donde viva la mujer, de los recursos o los contactos que tenga, digamos, para acceder a estos espacios. Y otro aspecto que me parece también bien importante es que el personal policial y los demás funcionarios que trabajan en estos sistemas de prevención, de atención y de protección, no siempre están capacitados adecuadamente, no están preparados adecuadamente. Entonces es como que hay un vacío entre las leyes y sus actualizaciones y cómo esto se implementa realmente en la práctica. Entonces, claro, nos encontramos con que las mujeres tienen serios obstáculos para acceder realmente a la protección y a justicia, o incluso se enfrentan a situaciones de revictimización. Un ejemplo concreto de esto, por ejemplo, lo trabajamos hace poquito en Ojo Público, en un reportaje que se llama La violencia del oro ilegal contra las mujeres aguajún, que es un grupo de mujeres indígenas,
que viven en una comunidad amazónica, cerca de la frontera con Ecuador, y es una zona donde a medida que ha ido avanzando la minería ilegal también ha ido creciendo los niveles de violencia contra la mujer, ¿no? Y lo que ocurre allí es que hay una gran desconfianza, digamos, del sistema de justicia formal, por las demoras que tienen los procedimientos, por presunta corrupción de los funcionarios, y también por falta de traductores. Entonces esto hace que la población termine optando por los sistemas de justicia indígena, que es un derecho reconocido por los pueblos, pero que no siempre respeta los derechos de las mujeres, y que muchas veces terminan con pagos de reparaciones económicas irrisorias a la familia, y que no buscan verdaderamente justicia para la víctima, ¿no? En términos más generales, digamos a nivel social, sí hay cierto avance en cuanto a identificar situaciones de violencia que antes tal vez no detectábamos como tal, pero creo que no hay que perder de vista, digamos, que esto es un proceso heterogéneo y que todavía hay, que está en construcción, ¿no? Y que todavía hay muchas personas que siguen viendo la violencia de género como un asunto privado o familiar, donde no hay mucho que se puede hacer, y de alguna manera está normalizada la violencia. Un dato que me parece que nos permite ver un poco estas situaciones que comentaba, es que según la encuesta demográfica de salud familiar, que se conoce como ENDES en Perú, que la elabora el Instituto de Estadística del país, es que en 2000 a 2020 el 73,8% de las mujeres de entre 15 y 49 años que estaban casadas o habían estado alguna vez en pareja y que sufrieron violencia física por su pareja o su expareja, no buscaron ayuda. Y bueno, entonces podemos evidenciar ahí que hay varios problemas, digamos, de fondo. Y a todo esto, como bien mencionabas, Carla, se ha sumado la pandemia, que ha exacerbado la situación de violencia. Nosotros tuvimos una cuarentena especialmente larga, de 3 meses y medio, si no recuerdo mal, que para muchas mujeres implicó estar encerradas con su agresor, que muchas no tenían redes de contención que les permitieran, digamos, salir de esa situación de violencia. De hecho, durante este periodo de aislamiento se incrementaron notoriamente las llamadas a la línea 100, que es la línea que atiende las denuncias de violencia contra la mujer, pero también, digamos, personas vulnerables de la familia, niños, adolescentes. Esto se cubrió de manera bastante importante por los medios de comunicación, pero sobre todo con las cifras y no tanto con un enfoque de análisis, ¿no?, del problema estructural. Y en paralelo hubo otro fenómeno que tenía que ver con la adaptación de los sistemas de prevención y protección, que en la práctica o sea, formalmente, perdón, no pararon, pero en la práctica la verdad es que hubo muchas dificultades y se multiplicaron los obstáculos para las mujeres y para las niñas, ¿no? En resumen, y ya para darle un poco de espacio a mis colegas, aunque sí se han registrado algunos avances, todavía tenemos un largo recorrido que creo que involucra a distintas esferas de la sociedad, como a la clase política. En Perú tenemos un gobierno de izquierda que ha asumido este año, pero que también es muy conservador. Ya ha tenido varios cambios de gabinetes. El primero, por ejemplo, fue muy criticado porque tenía solamente 2 ministras de 19. Ahora la recomposición se ha mejorado un poco, pero siguen habiendo, digamos, algunos problemas. Ha habido incluso exfuncionarios con declaraciones misóginas abiertas. Y de alguna manera el rol, el liderazgo de la ministra de Mujer creo que se ha disminuido un poco. En una entrevista reciente ella ha mencionado, por ejemplo, que están programando un curso para todos los ministros, una capacitación para todos los ministros, y que esperan extenderlo a todos los empleados públicos. Esperemos que esto se concrete, ¿no?, y que sea un paso para impulsar las medidas que todavía están pendientes. Y también, ya ahora sí para terminar, un detalle que me parece importante es que este fenómeno, digamos, atraviesa toda la región. Perú no es un caso aislado. Tenemos situaciones, contextos y actividades ilegales que también hacen que se incrementen estos niveles de violencia en la región. Y por otro lado, hemos detectado a través de una investigación que también hemos hecho en Ojo Público, que se llama Poderes No Santos, digamos, un cierto avance de grupos conservadores, tanto en espacios políticos como en espacios de poder, que muchas veces se oponen a las agendas que tienen que ver con género, con educación sexual integral y con otros derechos vinculados a las mujeres, digamos que están integrando cada vez más espacios de decisión, y que de alguna manera creo que podrían significar un obstáculo para erradicar y prevenir la violencia machista.
Perfecto, Gloria, buenísimo. Muchísimas gracias por tu intervención. Damos paso entonces a Lidiet Carrión, de México. Sí, muchísimas gracias, Carla. Pues escuchando a mis compañeras, a mis colegas, me doy cuenta que hay cosas que compartimos en toda la región, ¿no? El tema, por ejemplo, del embarazo adolescente, de las actividades ilegales, el tema digamos, de grupos políticos que tienen muchísima importancia, tienen mucho arraigo y que tienen discursos muy conservadores, que atentan mucho contra derechos muy específicos de las mujeres, ¿no? México tiene además digamos, una situación un poco distinta. Es un país muy grande, tiene más de 120 millones de habitantes, lo cual hace muy compleja la administración, ¿no? Y de estos más de 120 millones de habitantes y unos 15 millones de mexicanos y mexicanas también en Estados Unidos, con esta relación muy compleja con Estados Unidos, pues vuelve una situación y además zona de trasiego, de tráfico de sustancias legales, de armas y de personas, ¿no? Eso, aunado también a una situación de violencia generalizada, con conflictos armados en regiones específicas del país, pues vuelve al país, o sea, en términos de violencia y ya específicamente de violencia contra las mujeres, pues lo vuelve muy complejo, muy difícil y de repente toma rostros muy tremendos, ¿no? En México se calcula que son asesinadas o que 10.5 mujeres al día. Aquí quiero hacer como un corte importante. De 2004 más o menos, 2003, 2000, no recuerdo bien ahorita, a 2020-21 que estamos, al principio se calculaba en esos 2003, 2004 que eran asesinadas unas 4 mujeres cada día, cada 24 horas. Por ahí de 2010, 2012 se calculaba que eran 7 y ahora son 10.5, ¿no? No queda claro hasta qué punto este aumento se debe a que contamos mejor. Ahorita que, por ejemplo, que escuchaban a mi colega, es decir, que tanto estamos contando bien y que tanto contábamos peor antes y entonces no nos dábamos cuenta, pero también que tanto, porque yo creo que son obviamente los dos factores, también esta violencia generalizada ha implicado, digamos, ha habido tres grupos sociales que han sido los más afectados: las mujeres, las y los jóvenes y los niños, ¿no? Y la infancia, ¿no? Entonces, eh, hasta qué punto es también esta violencia que se desata principalmente a partir de 2006. En cuanto a leyes, pues tenemos decenas de leyes, que Carla no me dejará mentir, solo por mencionar una, también pensando en este tema, ¿no? Del avance legal. En 2007 se publica la Ley General para prevenir la violencia contra las mujeres, 2007, es decir, ya tenemos 14 años, casi 15 años con ella, con 1000 modificaciones, etc. México no es, el problema no han sido tanto las leyes, sino su instrumentalización, cómo se lleva a efecto este tipo de disposiciones, un problema muy grave también por la precarización y también por la corrupción en las instancias que llevan la justicia, que investigan los casos de criminalidad, que investigan tanto los asesinatos de mujeres, ¿no? Hay un tema también muy pendiente en el tema de instrumentalización. Y bueno, solo como dato, precisamente por toda esta situación, en México ha sido muy visible y muy explícita, para entrar también posteriormente al tema de cómo la representamos en los medios, ¿no? La violencia feminicida, lo cual nos ha llevado a pensar en qué punto estamos denunciando y en qué punto estamos reproduciendo esta violencia, ¿no? Y bueno, Buenísimo, Lidia. Pues tocas un tema que justo nos da pie al tema que sigue y que es lo que más nos preocupa y ocupa como periodistas, ¿no? Nosotras. Y es que las tres han mencionado un tema que de verdad es un punto que es clave, ¿no? O sea,
la gravedad de normalizar, ¿no?, esta violencia y cómo los medios podemos contribuir a normalizarla, ¿no? Ya sea, hablábamos un poco que en México hay una prensa sensacionalista, amarillista, que trata de manera terrible e indigna los casos y las tragedias de feminicidios, con fotografías totalmente descarnadas y explícitas, por un lado, y por otro lado también tenemos la prensa tradicional que no hace esto, pero que sin embargo sí sigue cometiendo errores, ¿no? Titulares machistas, este, violaciones a los debidos procesos, ¿no? Cuando las investigaciones están en curso, etcétera, ¿no? Entonces, quería que me hablaran ahora un poco de esto. ¿Cómo se cubre desde cada uno de sus países este tipo de violencia? Si existen estas dos partes de violencia de periodismo sensacionalista por un lado, y cómo lo hacen los medios tradicionales. Empezamos igual, si quieren, por Isabel. Dale. Sí, o sea, Ecuador, yo he visto el caso de México y está un poco lejos también la magnitud, como bien lo explicaba Lidiet, o sea, no, es en su proporción, por decirlo de una manera, y existen estas publicaciones. Yo viví 6 meses en Perú hace 10 años y también conozco, o sea, y yo las escucho a las dos y es como un espejo. Latinoamérica es un espejo triste, ¿no? O sea, un espejo bonito para las cosas que compartimos y que podemos celebrar, y también con estas tragedias y horrores. Pero en el caso de la prensa, obviamente tienes este diario que es el diario que en teoría más se vende impreso, tabloide, rojo con amarillo, sangre, sexo, etcétera, ¿no? O sea, como que, y con titulares que incluso como muy narrativos, ¿no? Como que con esta idea de la creatividad, no sé qué, pero se sigue vendiendo y sigue teniendo como que un espacio muy específico de la población, como más popular, De ahí los medios tradicionales, sí hay un intento mayor de cubrir mejor esos temas, pero hay un área gris, que creo que lo puedo llamar así, es como interesante, por ejemplo, las redes sociales de estos medios. Como no son manejadas necesariamente por periodistas, pero están como que estas placas de redes sociales que tienen un fondo y un titular, y es como, yo creo que se condenada a 6 años por violar a su hija, como mayúscula rojo, ni sé qué, y es un medio serio, ¿ya? Pero es el clickbait, o sea, obviamente le das clic y tienes 2 párrafos de algo que ha anunciado la fiscalía hacía 2 minutos, no tiene más, no aporta nada. Y ahí vamos un poco a lo que preguntaba, o sea, como que esto de acá solamente lo que quiere es tráfico y no tiene ningún interés en poder reportarlo, peor poder sensibilizar, peor poder prevenir, etc. Entonces, hay, o sea, como que hay esas cosas como muy burdas y otras cosas como menos, un poco más sutiles, por así decirlo, como en los textos cuando explican el asesinato y ponen la mató porque, como que empiezan como si hubiera una justificación o una posible razón porque la han matado. ¿Ya? Entonces, y esas sutilezas que están como muy incorporadas en la cultura, ¿no? O sea, como que uno espera, o sea, al mismo tiempo, esa persona que hace eso no se da cuenta, entiende que no está bien que el policía le pregunte cómo iba vestida o algo así. Lo entiende, pero el momento de escribirlo está tan interiorizado que solamente cree que tiene como que contar la noticia completa, entonces vamos a contar qué pasó y por qué pasó esto, y que peleaban, o sea, se empiezan a llenar de detalles y cosas que siguen siendo muy revictimizantes. Entonces, bueno, ni hablar del acercamiento a las fuentes, cuando son casos de los familiares de las víctimas de femicidio o son sobrevivientes de violencia de género, hay estas preguntas. De una experiencia súper fea, hace 2 años nosotros en GECA sacamos una investigación de un caso de abuso sexual masivo en un gimnasio a niñas, esas mujeres ya son adultas, y hay una parte, como obviamente nosotros no somos ni fiscales ni jueces, yo no puedo poner el delito de violación o el delito de abuso, sino que tienes que describir, obviamente con respeto, con consenso, viendo la manera de qué es lo que pasó. Publicamos esto y obviamente todos los medios lo replicaron, pero una de las sobrevivientes me contó que los medios de televisión la llamaban y querían que le explique la violación, que le detalle eso. ¿Ya? Entonces, estamos perdidos, o sea, estamos realmente olvidándonos qué es lo que está, que no somos los protagonistas, que nos debemos a las historias, que nos debemos a las fuentes, y sí es, o sea, el periodismo con enfoque de género sí nos plantea un repensar muchísimas cosas, y eso mucha gente no lo entiende, o cree que es secundario, o cree que no
no es tan importante, pero ahí realmente para cerrar con algo positivo, entre comillas, es que a partir de estos casos se puede también, no solamente como denunciar, sino a través de un caso mostrar todas las, yo qué sé, la revictimización o el problema del sistema de justicia o O sea, se puede hacer eso con un trabajo responsable y también se puede honrar la vida de estas mujeres contándolas como con respeto. O sea, caminos hay, solo que sigue ganando qué es lo que vende un poco más, tal, y se lo mide como si fuera una noticia más, sin enfoque en derechos humanos, como igual hay otras noticias que se las cubre muy por encima y muy revictimizante. Entonces, si es un problema como súper general, hay maneras obviamente de combatirlo, pero a mí lo que me preocupa es cómo la audiencia y los lectores como que no lo detectan. Muchas veces hay reclamos, ¿no? Como que hacen esa captura, lo señalan y dicen, ¿cómo van a poner esto? ¿Ya? Y eso se genera, pero lo hacen en Twitter y Twitter es una burbuja. Entonces como que ahí sí cae en nosotros muchísimo cómo poder contar esto de mejor manera para que se conozca, pero para que no quede en el detalle del morbo. Efectivamente, Isabela, lo que cuentas es muy parecido a lo que sucede, yo creo, en Perú o en México. Entonces, si quieres, Gloria, te damos paso a ti para que nos cuentes cuál es la situación un poco en Perú. Sí, claro. Bueno, sí, en realidad la situación es parecida, ¿no? Evidentemente tenemos también publicaciones sensacionalistas, como ya adelantaba un poco antes, que abordan el tema no tanto desde una mirada crítica, sino desde el morbo, con la normalización de estereotipos, que incluso terminan justificando al agresor, ¿no? Creo que son cada vez menos, pero sí existen publicaciones de este tipo, y por otro lado es muy habitual encontrar también en la cobertura de la prensa tradicional errores que también tienen que ver con prejuicios y con estereotipos, presentación de las mujeres de manera sexualizada, también vemos, por ejemplo en televisión, se nota mucho expresiones machistas explícitas. La Defensoría del Pueblo, de hecho, este año, durante la pandemia, hizo un análisis, digamos, de cómo había sido el tema de los discursos en los medios de comunicación, y encontraron esto que estoy explicando, y también mencionaban otros dos factores que me parecen importantes. Uno tiene que ver con que el ángulo que se le daba era este número de el reporte de los casos, ¿no? Y no tanto un análisis o un tono más reflexivo sobre cómo funcionan estos patrones de violencia. Y el otro aspecto que también se mencionaba es que se hace foco en la violencia sexual y en la violencia física. Y de alguna manera esto termina dando una visión bastante limitada, bastante parcial de los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres, sobre todo si se tiene en cuenta que más o menos el 47% de los casos atendidos por los centros de emergencia mujer tienen que ver con violencia psicológica, y este tema, por ejemplo, no es tan abordado en la cobertura mediática. Ahora, más allá de estos dos, digamos, segmentos de medios tradicionales, creo que también está surgiendo un tercer segmento de medios que son por lo general digitales, de corte más independiente, que creo que están haciendo una cobertura un poco más responsable en términos generales del tema, y bueno, espero que esto contribuya de una manera, digamos, a mejorar, digamos, el abordaje de los demás medios. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, por tu intervención, y damos paso a Lidiet Carrión. Y pues muchas gracias. Sí, el tema de la cobertura es muy complejo. Ahorita mis colegas se han referido al tema justo de lo que se llama periódicos populares, que de hecho es como de lo más leído en realidad en nuestras regiones. Yo trabajé en un periódico popular, entonces digamos que no es que no estoy tratando de disculpar, pero sí veo como un poco más complejo el tema. Por ejemplo, dos de los principales periódicos populares en la Ciudad de México, que es como, bueno, es la capital del país, dependen directamente de dos de los principales medios serios, que le llaman periódicos tradicionales, que en realidad no son tan tradicionales. Entonces la pregunta es quién está dirigiendo a quién, o cómo es la relación de los periódicos populares tipo tabloide con el periodismo serio, ¿no? Entonces yo lo veo más bien como un continuo.
efectivamente la versión más burda digamos, de la violencia, no solo de la violencia contra las mujeres, sino de la nota roja, como le llamamos en México, está en el periodismo, en el periódico tabloide, que es el que más llega y el que más penetra efectivamente en los sectores urbanos populares. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando ahí, justo se me ofreció la posibilidad de hacer contenidos de calidad para los sectores urbanos populares, ¿no? Entonces, es decir, ¿para quién estamos escribiendo? Es la pregunta que siempre me hago, ¿para quién? ¿Qué productos periodísticos estamos produciendo para quiénes, ¿no? Entonces, sí, desde el periodismo de investigación, de estos periódicos nacionales de gran relevancia, están estas versiones, estos como hermanos ilegítimos, medio vergonzantes, pero se están retroalimentando todo el tiempo, ¿no? Luego pasamos a la televisión y es lo mismo, ¿no? Estos mismos programas de televisión súper populares, súper revictimizantes, con cero perspectiva de género y con... están en el mismo canal que tiene el programa, el noticiero estrella de la televisión, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay todo un entramado periodístico y cultural con una narrativa preponderante que esto sí, que tiene cero perspectiva de género, se hacen esfuerzos y creo que sí se han ido cambiando las cosas un poco, muy, muy difícilmente, pero necesitamos reconocer esta ecología de los mediática para poder empezar a mover, siendo yo, las cuerdas específicas para que realmente haya transformaciones a mayor profundidad. Pero bueno, eso es algo que he estado pensando en los últimos tiempos y que, porque efectivamente hemos hecho manuales, ¿no? Carla, aquí hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas haciendo manuales, tratando de hacer estos cambios y de dirigirnos a nuestros colegas. Y sí, está bien, pero también tenemos que pensar como, sí es una ecología mediática muy compleja que necesitamos entender primero para poder hacer cambios importantes, me parece, ¿no? Bueno, eso es lo que he estado pensando últimamente. Muchísimas gracias, Lidia, por tu intervención. Y justo al hilo también de lo que mencionaban y mencionaba Isabela, que a mí me parece súper, súper importante, que es el involucramiento ya de la sociedad directamente en juzgar, ¿no? De alguna manera juzgar y exhibir lo mal que lo hacemos a veces los medios, ¿no? Mencionaba hace unos meses, aquí en México se dio el feminicidio terrible de una chica, Ingrid Escamilla, que se filtraron unas fotografías terribles a la prensa con la mujer totalmente desollada y unas fotografías verdaderamente descarnadas que aparecieron al día siguiente en las portadas de estos tabloides, ¿no? ¿Qué generó esto? Esto generó una gran protesta de movimientos feministas, de jóvenes que fueron a reclamar como nunca antes a las puertas de ese periódico. Y los directivos de ese periódico tuvieron que tomar medidas para efectivamente ver qué estaban haciendo mal, qué estaban haciendo bien. Contrataron a una periodista con bastante experiencia para empezar a cambiar, ¿no? Estas narrativas. No sé cómo se ha dado en sus países, o sea, la sociedad se ha vuelto realmente un medio de presión y sí genera cambios positivos. ¿Es posible generar estos cambios positivos? ¿Quién empieza? Gloria, ahora Gloria. Bien, gracias. Bueno, han habido situaciones en que la sociedad sí ha ejercido presión. Yo no sé qué va a pasar a partir de la pandemia con, digamos, una gran crisis económica de por medio. La situación es compleja. Por otro lado, pensaba también en las redes sociales, creo que lo mencionaba Isabela, y sí, a veces las redes sociales son útiles para una forma de presión social, señalan estereotipos que podemos ver en los medios de comunicación, digamos, situaciones de revictimización. Creo que sobre todo, digamos, el foco de la sociedad está sobre los medios más tradicionales, ¿no? Pero si pensando en las redes sociales y pensando en la pandemia, ¿no? El tema es bastante complejo porque de vuelta empieza a jugar el tema del acceso a estos espacios virtuales,
y no es igual para una mujer que vive en la ciudad que una mujer que vive en el ámbito rural, o dependiendo de la condición socioeconómica, no solo en el acceso, sino en ver la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas como ejercer una forma de presión social. Y por otro lado, otra cosa que también se ha visto es que la virtualidad también es un espacio donde las mujeres son expuestas a violencia de género en línea, que es un fenómeno creo que un poco más reciente, y que las normativas no siempre, digamos, la contemplan como un tipo de violencia, o que muchas veces tienen limitaciones, digamos, a la hora de abordar este problema. Luego otro tema que también identificamos, bueno, una investigación que se hizo en Ojo Público el año pasado, si no recuerdo mal, entre octubre y noviembre, y creo que se publicó en diciembre, tiene que ver cómo los espacios virtuales también son utilizados para captar a mujeres y jóvenes, muchísimas veces con engaños, con objetivos de explotación sexual. El reportaje concreto al que me refiero es una investigación en la que se creó un perfil ficticio en Facebook, en la que una chica joven de 18 años se presentaba como buscando trabajo que no tenía experiencia previa, pero que estaba buscando un trabajo para ayudar económicamente a su familia. Entonces se analizaron una serie de anuncios en grupos de Facebook que ofrecían puestos de trabajo, ¿no? Y lo que se analizó inicialmente, fueron alrededor de 74.000 posts buscando, digamos, publicando anuncios de trabajo. De esos 38.000 tenían como datos suficientes para analizarlos, y con ayuda de un lenguaje de programación se fueron ordenando según palabras específicas, según criterios ya seleccionados, digamos, identificados por el Ministerio del Interior como alertas de posibles engaños. Entonces, desmenuzando esta información, lo que encontramos es que solo el 8% de esos anuncios efectivamente eran anuncios de empleo. Había alrededor de un 18% que estaba vinculado a estafas piramidales, y otro 18% que tenía que ver con fraudes informáticos, pero sí había un 2% que representaba más de 700 publicaciones que tenían que ver con promesas de ayuda económica a mujeres que estaban buscando empleos como meseras, como promotoras, como anfitrionas, ya sea para bares, karaokes, discotecas. Y estos anuncios remarcaban como la necesidad de urgencia, la posibilidad de traslado, y el tema de pagos diarios o semanales, ¿no? Entonces el siguiente paso de la investigación fue contactar a alguna de las personas que estaban ofreciendo estos puestos de trabajo, entre comillas, y se pudo identificar que efectivamente eran ofrecimientos para ingresar a redes de explotación sexual, prostitución delivery o para ser dama de compañía. Pero además de esto también identificamos que había personas infiltradas dentro de estos grupos de búsqueda de empleo que estaban esperando que alguna de las chicas interactúe o que se presente buscando empleo, y entonces le empezaban a acosar con, digamos, intenciones sexuales, evidentemente, ¿no? Entonces, la sociedad en algunos momentos ha reaccionado, yo no sé cómo va a ser en el contexto post-pandemia, creo que estamos atravesados por múltiples crisis, y si pensamos en el mundo virtual, sí, en algunos contextos puede ser de ayuda, pero me temo que todavía sigue siendo una burbuja, y que a su vez supone nuevos desafíos. Muchas gracias. Ahora sí, Isabela, te damos la palabra. Estaba pensando en lo que decías, Carla, de esta mega protesta, de como que el medio tuvo este cambio. Acá no ha habido algo así, tan grande no, pero ya les mencioné hace un rato cómo a veces estas como plantillas de redes con estos titulares grotescos y tal, sí genera mucho rechazo, pero sigue siendo, como dice Gloria, en Twitter, o sea, como que una cosa como muy... Pero en enero de 2019 hubo un fenómeno interesante, porque en una misma semana hubo una violación como masiva a una mujer acá en Quito, y un asesinato a una mujer en una ciudad al norte, en una ciudad que se llama Ibarra, y todo pasó en la misma semana, y fue como todo muy brutal, y eso hizo que haya como unos plantones 2 días, y luego una marcha. Y la marcha, yo fui, y esa marcha tenía más gente que la del 25 de noviembre y la del 8 de marzo. O sea, había como una indignación, pero fue una cosa muy
como del momento, ¿ya? Y justo por eso, y esta columna, me acuerdo que la escribí, creo que fue un domingo, y era básicamente con el mensaje como esto pasa todos los días. Está bien que nos indignemos, pero eso no es una excepción. Y ahí sí se generó esta, como digo, esta reacción y esta indignación, pero de ahí como que no mucho. Otra vez que hubo una indignación no hace mucho, fue en pandemia, digamos, era abril, mayo, no sé. O sea, del pico, no sé si se acuerdan, pero Ecuador tuvo un pico como demasiado fuerte, 400% de muertes en exceso, o sea, todo era como un desastre, y salió el presidente, el director del ECO 911, a decir como la cifra del número de las llamadas de auxilio de violencia de género. Un escándalo, todo el mundo decía, no, qué horror esto. Y si ya, o sea, lo primero, nosotros sacamos esa noticia y luego ya al verla, compararla, había bajado el número a nivel, como el mismo periodo con los años anteriores. Pero la gente no se entera de esas cosas porque no se vuelve un boom, porque no tiene la EST. Entonces, por eso yo sí creo que es importante como poder seguir mostrando para generar esa como cambio. Cosas parecidas han pasado con ahorita el aborto por violación recién se despenalizó este año en abril y por un fallo de la Corte, pero está en proceso una ley en la Asamblea. Y la conversación también sobre los embarazos en niñas y violaciones también moviliza. O sea, son pequeñas cosas, pero sí son esas cosas que de repente es información que alguien antes no sabía, no tenía. Entonces el reto es como cómo poder llegar a esos espacios. Y ya con esto cierro, sí pasó y también fue en Twitter, pero este año, no sé, hace pocos meses, hay un tuitero que es como, no sé, de unos 10.000 seguidores, no mucho, pero él lo que suele hacer son hilos de casos en general que han ocurrido en Ecuador, un caso de abuso sexual en la iglesia, un caso de una migrante que murió, otra, como muy investigados, con links, con fotos, con un montón de cosas. Hizo una reconstrucción de un caso de un femicidio que ocurrió van a ser 2 años, 1 año y medio, un femicidio horrible, o sea, bueno, todos, pero que matan también, la pareja mata al hijo de ella también, que no era su hijo, los envenena. Es un caso terrible. Él empieza a contar, y ese día la familia de ella, que tienen una cuenta en redes sociales, hizo un comunicado hablando de la revictimización, diciendo que rechazaban como que esta exposición de nuevo del caso de una manera sin consultarles, o sea, y fue una discusión interesante, porque realmente lo que nosotros que estamos haciendo, dice que estamos creando memoria, queremos concientizar, pero ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, realmente, ¿para quién lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Si la familia, que es lo principal que nos interesaría que puedan estar como, que se tenga algún tipo de reparación con lo que hacemos, se está sintiendo vulnerada. Entonces, sí hay esas reacciones, pero sí son, insisto, son aisladas, son circunstanciales, pero sí pueden depender muchísimo de los medios de poder seguir generando esto. O sea, te das cuenta cuando publicas una infografía en Instagram con una cifra de la cantidad de niñas que dan a luz cada día y todas son violadas, y esos son los posts que más se comparten, que más ni sé qué, que más, y bueno, es compartir, ya, o sea, es que es como etéreo, no es algo concreto, pero al final puede generar que esa noche en la cena con su familia, esa persona lo comente y se va como regando esa información de manera positiva de decir algo no está bien. Entonces, son pequeñas cosas que yo sí quiero rescatar, no hay lo que tú dices como esta mega reclamo al medio, bla, bla, ciérrenlo, contraten, no ha pasado, pero en cosas pequeñas sí, y yo creo que mientras se sigan dando esto, vamos por el camino correcto, ¿no? Definitivamente, pues muchas gracias Isabela por compartirnos esto de lo que ha pasado en Ecuador. Y vamos con Lidiet a que nos responda esta misma pregunta. Pues muchas gracias. Bueno, un poco retomando lo que dicen mis colegas, sí, bueno, obviamente las redes sociales y el internet tiene esta doble fila, ¿no? Que también se han documentado casos de trata o también de secuestro, de privación ilegal de la libertad, pero sobre todo de menores de edad, y también, bueno, un tema que en México no se ha visibilizado lo suficiente, que tenemos de los primeros lugares en explotación y pornografía infantil, ¿no? Por supuesto está este lado, pero sí el tema a ver, aquí voy a matizar un poco lo que comparte Carla. El caso de Ingrid Escamilla, pues a mí me pareció terriblemente conmovedor, porque además cuando se
y voy a jugar un poco este doble filo ¿cómo se llama? No el doble filo de la prensa, sino como los resultados de esta historia, ¿no? Uno de los principales medios que publicó las fotos de Ingrid Escamilla es precisamente un periódico popular que es emergente, tiene menos de 3 o 4 años, pero es el, digamos, el que más circula en los sectores populares, y saca esto, y efectivamente fueron y se convocaron, y las jóvenes, sobre todo las mujeres, pero principalmente mujeres jóvenes, al haber visto las fotos de Ingrid Escamilla en esta situación tan revictimizante, tan escabrosa, tan terrible, empezaron a subir las fotografías de cosas bellas en internet. A mí eso, la verdad es que también me hizo llorar. Paisajes, flores, atardeceres, ¿no? Y con el hashtag Ingrid Escamilla, para que el nombre de esta mujer no quedara vinculado a la fotografía. A mí eso se me hizo una cosa espectacular. Entonces yo creo que en ese aspecto en México sí hay un avance bien importante, pero ojo, este diario súper revictimizador, no solo en el caso de Ingrid Escamilla, sino sigue siendo de los más populares. O sea, es decir, hay, de nuevo, la opinión pública no es monolítica, ¿no? Entonces, por un lado está esta toma de conciencia desde hace yo creo que unos 5 o 6 años, ni siquiera la toma de conciencia, sino la activación y la creación de redes de movimientos feministas de mujeres, sobre todo jóvenes, que han hecho cosas increíbles y que sí han puesto en la agenda de los medios, ¿no? El tema feminista y el tema de los derechos de las mujeres y de cómo debemos narrar, que sí es bien real. Y por el otro lado, siguen existiendo estos espacios en donde, digamos, hay grupos sociales, grupos culturales que ni se enteran, o sea, literal ni se enteran ni les importa, y seguirán consumiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero creer que no seguirán, pero que por lo menos hasta la fecha lo siguen consumiendo y sigue siendo un modelo de negocios exitoso. ¿Cómo desarticular eso? Yo creo que nos lo tenemos que preguntar. Y bueno, sí, en México el tema de las redes no es solo con el caso de Ingrid Escamilla. Por ejemplo, en el feminicidio de Leslie Berlin en 2017 fue precisamente las protestas virtuales y después bien físicas, ¿no?, en contra de las declaraciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, las que detuvieron y además impidieron que la primera versión, que era que esta joven de 22 años apenas se había suicidado, pues acabó finalmente en una sentencia de feminicidio por su expareja, quien fue quien le quitó la vida, ¿no? Es decir, y eso es resultado, sí, de la movilización que empezó tal vez a nivel virtual y que después fue bien física y bien real, y que acompañó a la familia de Leslie en la búsqueda de justicia, y le enderezó, literal, le enderezó la plana a la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? En ese caso, en el caso también de Mara, ¿no?, que de nuevo, es esta cosa tétrica del país en el que estamos viviendo, que matan y matan mujeres. O sea, no nos recuperamos del feminicidio anterior, del dolor que nos ocasiona, cuando ya tenemos que estar luchando y sacando y discutiendo el que sigue, ¿no? O sea, recuerdo mucho el caso de Mara, que fue una de las chicas que además se protestó en las redes contra la revictimización de Leslie, porque en el caso de Leslie, nada más como anecdótico, pues, ¿no? La Fiscalía sacó, es que le gustaba beber cerveza, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? La mataron porque le gustaba beber cerveza. No, se suicidó, en ese momento se suicidó porque estaba deprimida. Ya saben, aquí, no sé si en el resto de la región, pero en México hay muchas mujeres deprimidas que se suicidan de maneras muy extrañas, ¿no? Ese es un tema. Se suicidan de maneras que extrañamente con balazos a la espalda o con cuchillos o sea, en fin, entonces, esta joven Mara escribió, si me matan, ¿qué dirán de mí si me matan? Y escribió, dirán que me gustaba beber cerveza. Y esta joven, 2 meses, 3 meses después, fue asesinada de nuevo, ¿no? Fue asesinada y había salido a beber una cerveza como cualquier estudiante, ¿no? Y parte de la prensa dijo, es que estaba bebiendo cerveza, ¿no? Entonces, en fin, pero en México sí, yo sí puedo decir que la movilización a través de redes sociales, pero sobre todo porque ya es una manifestación y porque está de manera muy, muy dialéctica vinculada con los movimientos de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes, ¿no?, que están movilizando contra la violencia de género,
contra la violencia feminicida, pues ha definido definitivamente la agenda. Han obligado a que las volteen a ver, ¿no? Y la verdad, mis respetos, yo soy totalmente admiradora de esta generación. Ya. Buenísimo, Lidia. Oigan, pues para ir cerrando un poco este diálogo, ¿ha habido cambios? Me refiero ahora al interior de los medios. O sea, al interior de los medios empiezan a haber figuras en algunos países de América Latina como editoras de género que cuidan todos los contenidos, no solo los de violencia de género y feminicidio, sino también que sea transversal el asunto, que se empiecen a cuidar también otro tipo de otras secciones de cultura, de deportes, etcétera, ¿no? O sea, esta mirada a través de las gafas violetas, ¿no? De cómo miramos y cómo contamos las cosas. Hay ya estas figuras en sus países que cuiden estos contenidos, hay ya manuales que nos empiecen a dar guía de cómo hacer mejor nuestro trabajo, y si esto cambia, ¿hay más editoras o no hay más editoras en los puestos de mando? Cuéntenme un poco cómo es la situación en cada uno de sus países. Gloria. Gracias. Bueno, complicado. Algunos cambios se están dando, creo que no tanto como desearíamos en verdad. Como ocurre en toda la sociedad, creo que el avance es bastante heterogéneo. Hay esfuerzos, es cierto, por parte de medios de comunicación tradicionales, pero todavía falta mucho trabajo y una mayor capacitación. Hace unos días justo, me hiciste acordar, el equipo femenino de fútbol ganó un importante partido, un torneo, en realidad, y de hecho creo que fue abordado por un solo medio de comunicación y con un contenido bastante sexista, por ejemplo. Y ese mismo enfoque también hay en los casos de violencia, ¿no? En los casos de los medios de comunicación más de corte independiente, más nuevos, también creo que hay un trabajo un poco más sostenido que es necesario mantener, y que de repente también es necesario reforzar con un enfoque que permita una representación más plural también. Hay más presencia de mujeres, empiezan a haber figuras de editoras de género, pero de repente hay que reforzar la pluralidad en ese sentido. Y luego sí veo como positivo las nuevas generaciones de periodistas, creo que sí están mucho más conscientes de la necesidad de abordar este tema, y no solamente conscientes, sino que están comprometidos en la lucha contra la violencia machista. Entonces la esperanza es que el cambio siga de manera progresiva, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Isabela. Creo que es parecido a lo que dice Gloria, un poco los medios independientes que tienen más representación. La figura de editora de género casi no hay. Yo intenté tenerla hace como unos 2 años, pero realmente en medios, en el caso somos 25 personas, no podemos darnos el lujo de tener una editora de género, porque obviamente es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, contrario a lo que mucha gente piensa, y yo sí creo que está, pero con que haya una persona dentro de una redacción que esté como completamente concientizada y que pueda transmitirlo y que se lo pueda conversar cuando se pone un cambio pequeñito, como decir, el presidente, me acuerdo cuando fue el presidente de Haití, el nombre y su esposa, y no ponen el nombre de la esposa. O sea, estas cosas que se suelen como replicar, que son como más chiquitas, hasta las cosas más grandes, ya hay menos medios que crímenes pasionales y esas vainas. O sea, hay menos de eso, pero no está tan encaminado hacia como en Argentina, que realmente hay como mucha más conciencia y como tiempo y recursos, porque eso obviamente requiere una inversión. Y yo no creo que solamente es como mujeres por mujeres, porque, o sea, como por ocupar, sino mujeres con enfoque de género, mujeres feministas y también mujeres en cargos de decisión. Entonces, esas son decisiones conscientes que yo creo que los medios independientes, más nuevos, entre comillas, se están tomando. Los medios tradicionales es más difícil, con una estructura que responden a lógicas mucho más grandes, pero me parece un poco injusto señalar y decir lo están haciendo mal, sino que están, o sea, sabemos que desaprender es más difícil que aprender, ¿ya? Entonces, hay que como que darle un poco de tiempo
y con tal, como digo, si es que es una editora o es una reportera de educación, pero tiene esa formación y puede permear en el resto, eso es súper valioso. Entonces yo como que me agarro un poco de eso y creo que igual esas capacitaciones constantes que hay, o sea, de diferentes fundaciones y talleres y vainas, o sea, hay de dónde poder desaprender, aprender y un poco como hacia allá camina, y creo que tiene que ver con la pregunta anterior, porque realmente la audiencia lo está pidiendo que haya más respeto, está pidiendo que haya más enfoque, está pidiendo que no solamente se hable de violencia de género, se hable de no sé, cuánto cuesta menstruar para las mujeres, temas de economía, Violeta, ¿me entiendes? Como que hay muchas cosas que se mueven, o hace poco hubo un comentario, hay mucha violencia política también acá, nosotros cubrimos mucho de eso, para como decir, como el género está atravesado por todo, pues no es como que la violencia sí, femicidio, la sección violeta y somos aquí tres gatos, sino cómo lo permeas todo. Y eso de ahí yo creo que al menos los medios independientes sí lo entienden, lo practican, y la gente que lo lee no necesariamente se ha dado cuenta que está pasando, pero ya lo interioriza, y esos son los cambios que yo creo que necesitamos, ¿no? Que haya como un cambio de comportamiento que no importa, no sabes dónde llegó, pero al menos ya de repente estás como más consciente de aquello. Buenísimo, Isabela. Lidiet, y justo al hilo de lo que le decía Isabela, ¿no? Que es más fácil, más difícil, perdón, desaprender a veces, ¿no? Y creo que ese es un trabajo que hicimos, bueno, en conjunto para la creación de este manual. Hicimos un manual para la cobertura de violencia de género y feminicidios en México, que aborda casos específicos, ¿no? Como justo los que mencionó Lidiet ahora, y justo es un esfuerzo en este sentido. Cuéntanos, Lidiet, ¿qué más hay en México? ¿Ves más editoras, ves más mujeres en posición de mando o no? Ay, pues está bien complicado. Bueno, editora de género como tal, que yo sepa, pero de seguro habrá cosas y experimentos de los que no me he enterado, no como tal. Pero, por ejemplo, justo a partir de bueno, está nuestro manual urgente, por supuesto que además fue muy bien recibido, que nos costó mucho trabajo y que también fue un ejercicio de desaprender, porque además no se detiene el tema del aprendizaje y desaprendizaje. O sea, nosotros llevamos muchos años cubriendo justo estos temas, y hacer ese manual implicó también estudiar, aprender cosas que no teníamos en el radar, ¿no? Desde el entramado de leyes hasta, bueno, mil cosas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que son producto de estas movilizaciones, tanto en redes sociales como físicas, a raíz del Me Too, no sé si en sus países se replicó el tema este de las denuncias, pues nos obligó, por ejemplo, en el medio donde estoy colaborando, en qué página, nos obligó a crear un mecanismo para dar atención a las denuncias contra colegas, ¿no? Que estuvieran colaborando en nuestro medio. Ya fue estrenado este año, hubo una denuncia contra este colega, fue como su prueba de fuego, e igual de nuevo, ¿no? O sea, aún con nuestra plantilla, que es medio igual independiente, el 80% somos mujeres, nuestra cuota de género son 3 reporteros, y uno de ellos fue denunciado, ¿no? Bueno, implicó aplicar el protocolo, implicó también una crisis profunda al interior del lugar, cómo lo manejamos, qué decimos frente a los medios, ¿no? Y todo eso fue un aprendizaje tremendo, implicó también ahí un trabajo de sanación y de reflexión y de todo al interior del equipo, la respuesta y el tratar de subsanar el daño con expertas externas. También implicó también repensar también el tema del Me Too, hasta dónde, en qué momento, o sea, qué se espera realmente de las transformaciones, ¿no? ¿Qué implica que alguien pierda su trabajo o que realmente se atenga a las consecuencias adentro del trabajo, ¿no? En fin, han sido años muy complicados para aquellas y aquellos quienes estamos tratando de comprometernos, o que nos comprometemos, pero que aún así apenas estamos desarrollando herramientas, ¿no? Y lo digo yo cubrí durante 6 años y medio feminicidios, es decir, yo soy la que dicen, a ver, ven a darnos talleres, y yo sigo aprendiendo y viendo en dónde me equivoco, de qué tamaño es el monstruo al que nos estamos enfrentando en cuanto a desigualdad, ¿no? A desigualdad de género, a falta de equidad, a violencia, ¿no?
y bueno, pues es inacabable, ¿no? No sé, yo creo que en ese aspecto, o sea, que como por lo menos en estos espacios que son muy, eso, urbanos, con universitarios, con gente que está, ¿no? Ahí, creo que estamos haciendo cosas bien interesantes en México. Me incluyo, pero mis colegas, mis compañeros, y algunos de mis compañeros también se han comprometido, les cuesta muchísimo trabajo. No estoy diciendo, ay, pobres lágrimas de hombres, sino, bueno, pero ahí están, ¿no? Y se están atendiendo a lo que estamos acordando. Pero por supuesto, como mencionaba Gloria, me parece, pues nuestra realidad es muy diversa, ¿no? O sea, yo puedo decir esto, ¿no? Es que estamos en tan distintos, no sé, estamos sobre esto y estamos discutiendo que si la representatividad, que si los no binarios, que si todo, estamos en esa discusión y a 200, a 50 kilómetros la realidad es otra, ¿no? Eh, es otra. Entonces, bueno, pues eso es también algo que nos toca pensar, cómo hacer, abatir un poco la desigualdad también, inclusive de acceso a este tipo de información en nuestras regiones, ¿no? Y bueno, esa creo que es también como una cosa que siempre tengo que mencionar, ¿no? Es decir, sí, estamos discutiendo esto y creo que hemos avanzado, pero en este caso mi país, pues es muy complejo, muy desigual, ¿no? Entonces, esa es la otra enorme tarea pendiente, ¿no? Y gracias. Buenísimo, chicas, colegas. Pues ya para cerrar, les pediría brevemente a todas ustedes una muy, muy breve reflexión de por qué es necesario cambiar estas narrativas que son las que prevalecen, ¿no?, en nuestros países, y cómo ayuda a cambiar a la sociedad. O sea, creo que sí es necesario también acabar esto y cerrar este diálogo con un mensaje quizá positivo de lo que se ha avanzado, y que creo que vale la pena reforzar para quienes nos vean. Sí, yo creo que, o sea, todas las respuestas he tenido que un poquito, un guiño de lo que acabas de mencionar, porque realmente veo todo lo que recae en nosotras y todo lo que podemos hacer, ¿no? Y que es un montón. Y creo que no solamente va desde visibilizar y denunciar, sino también, por ejemplo, cómo aportamos el tema de la prevención a través del periodismo. O sea, como creo que hay una función como recontra importante, que aquí las cuatro la tenemos súper clara, pero cómo hacer que esto se vuelva una cosa que esté presente en todos los medios, ¿ya? Y que pueda, y no, o sea, tradicionales, como con todos los medios, todos, ¿ya? Y que pueda realmente generar esos como cambios de conciencia y también para no frustrarnos como periodistas y como medios, saber que tenemos un lugar en la sociedad, ¿no? Que aparte está el Estado, el sistema de justicia, o sea, como, yo qué sé, los activistas como que están haciendo cosas más específicas, o sea, no estamos solas y eso creo que también nos da una sensación un poco de menos desolación, pero nuestro trabajo es súper importante, hay que seguir haciendo y hay que buscar estas sinergias con estas otras cosas, pero es como que el poder que tenemos realmente y esa necesidad de lo que podemos lograr a través de los contenidos es brutal. Creo que si no o sea, hay que creérnosla un poco, ¿no? Y hay que poder empezar también a medir un poco los impactos. Nosotros en GECAL lo hacemos mucho y es impresionante cómo eh, ciertas publicaciones pueden cambiar ciertos comportamientos o abrir investigaciones o cosas así. Esas son las cosas que nos van a mantener, al menos a nosotras, como un poco más vivas y motivadas, pero también viendo lo que puede causar en terceros. Mil gracias, Isabel. Gloria. Sí, bueno, el gran trasfondo que hay aquí es la desigualdad, ¿no? Y como bien mencionaba Isabela, claro, no estamos solos, pero sí creo que podemos tener un rol importante en visibilizar esta desigualdad frente a los tomadores de decisión, por ejemplo, y también un poco empezar a desarmar esta normalización que hay de la violencia, y si podemos contribuir, creo que también lo mencionaba Isabela hace un rato, en que de repente una persona se quede con la idea y lo lleve de repente a su mesa en la noche mientras cena la familia y esto se pueda ir, digamos, difundiendo, creo que vamos a poder tener un rol positivo, como también mencionabas al inicio, en contribuir en la lucha contra la violencia machista.
Eso, muchas gracias. Gracias, Gloria. Lidiet, te toca cerrar este diálogo. Ay, qué miedo. Bueno, pues básicamente eso, o sea, no es un aprendizaje sin fin, ¿no? Y sí, nos toca, pues sí, es una responsabilidad enorme, ¿no? Y además, conforme cada vez lo piensa uno más y cada vez uno va investigando más, te das cuenta como el impacto que sí genera, sí, es el tamaño es como traer el mundo a la espalda. Y, y bueno, no es que uno lo traiga, sino, o sea, la importancia de la prensa, de los medios, de las cosas, de las cosas, de las narrativas que producimos. Y bueno, pues es súper importante, uno, los espacios de reflexión, de conversación, inclusive como este, ¿no? El poder escuchar lo que está ocurriendo en otros países de la región, ¿no? Que compartimos tantas cosas y que eh, eh, y tratar de llevarlo hacia donde estamos, ¿no? Buscar la manera de ir replicando eh, replicando mensajes, por un lado, sí, digamos, de denuncia y por otro lado de esperanza, ¿no? Y otra cosa que quizás parecía que no viene al caso, pero que es muy importante, es el cuidado de las propias periodistas que estamos cubriendo estos temas, ¿no? La importancia también de que se vuelva costumbre, ¿no? El cuidado emocional, sobre todo de las periodistas que estamos cubriendo violencia, que tiene que formar parte también de nuestro quehacer, porque de otro modo, o sea, de otro modo es muy difícil llevar a buen puerto este tipo de trabajo, ¿no? Es un trabajo muy desgastante que también quiebra muchas cosas por dentro y nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso y cuidarnos. No me gusta usar mucho la palabra autocuidado porque entonces deja sobre uno mismo la responsabilidad de cuidarse y en realidad el cuidado eso es una red, ¿no? Entonces eso tiene que estar dentro de la ingeniería de nuestros medios, en medios independientes, de redes de periodistas. En México también se han hecho cosas muy padres en cuanto a redes de periodistas digamos que trabajan en distintos medios, pero que buscan por un lado la capacitación, el cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que estar también dentro de nuestra agenda en los primeros lugares. De otro modo, no sé a ustedes si les habrá tocado, por ejemplo, a los reporteros viejos verlos pues destruidos y replicando discursos terribles, porque ¿qué otra cosa puedes hacer, no? Divorciados, con alcoholismo, en fin, ¿no? Entonces, no nos podemos dar ese lujo y tiene que estar dentro de nuestra agenda el autocuidado. Bueno, el cuidado colectivo. Claro, importantísima reflexión final, Lidiet, me parece bien importante ponernos también nosotras atención. Pues nada, con esto cerramos el diálogo. Yo les agradezco muchísimo a las tres su participación aquí. Espero que también sea de muchísimo interés para la audiencia de la Casa de América. Y pues nos despedimos con la esperanza también de que les haya dejado también esto a todas y a todos una reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.